Hola estimados, ¿cómo les va? Espero que en este receso hayan podido descansar y cargar fuerzas para esta segunda parte. También espero que ustedes y su familia se encuentren bien. Bueno, vamos a arrancar con los contenidos de la segunda parte del año y vamos a empezar a trabajar con vectores. En esta unidad vamos a ver vectores y vamos a terminar con algo que se llama ecuación vectorial de la recta. Ustedes seguramente han trabajado ya con vectores en alguna otra materia, seguramente en física. Quiero creer que trabajaron con vectores. En física generalmente dicen o hablan sobre magnitudes, ¿no? Entonces la primera pregunta es ¿qué es una magnitud? Bueno, estamos en matemática, pero vamos a repasar algo de física. Una magnitud podríamos decir que es todo aquello que se pueda medir, ¿sí? Y que se pueda representar por un número y alguna unidad, ¿no? Bueno, van a ver que hay dos tipos de magnitudes en física, que se llaman magnitudes escalares, como por ejemplo la masa, la presión, la temperatura, la densidad, ¿sí? Que alcanza con un número y una unidad. Pero también hay otro tipo de magnitudes, se llaman magnitudes vectoriales, que no alcanzan solamente con la unidad, porque hay que precisar también una dirección, un sentido, un punto de aplicación. Por ejemplo, la fuerza, la velocidad, la aceleración, el campo eléctrico, campo magnético, etc. Bueno, entonces tenemos dos tipos de magnitudes, ¿sí? Las escalares y las vectoriales. En las magnitudes vectoriales, para representarlas gráficamente, tenemos que usar un vector. Entonces, ¿qué es un vector? Bueno, un vector es una parte de la recta, un segmento, pero un segmento dirigido. O sea, yo tengo una recta. En esa recta marco dos puntos, acá tengo uno y acá debería haber otro punto, que no lo pongo porque lo reemplaza la flecha, ¿sí? Y ese punto, este segmento no se puede leer de las dos formas, se lee en un solo sentido, que es el sentido que me indica la flecha, ¿sí? Supongamos que este punto se llamara A y este se llamara B, sería el vector que va desde A hacia B. Tiene una dirección, la dirección me la da la recta. Tiene un sentido, el sentido me lo indica la flecha. Tiene un punto de apoyo o un origen, que es donde empieza el vector. Y tiene una longitud, que se llama magnitud del vector, ¿sí? La magnitud o la longitud del vector o el módulo del vector. El vector generalmente se representa con una letra y una flechita. A veces se utilizan dos letras. En esas dos letras indicaríamos cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada del vector. Bien, el punto de aplicación entonces es el punto exacto sobre la recta en donde empieza el vector. La magnitud, la intensidad o el módulo del vector es cuánto mide ese vector, es la longitud. Tomar la medida de este vector. La dirección habíamos dicho que es la recta sobre donde está aplicado el vector, ¿sí? El vector siempre tiene que estar sobre una recta. Bueno, esa recta es me da la dirección. Y como dijimos recién, el sentido lo va a indicar la flechita del vector. Nosotros con vectores vamos a resolver todo tipo de operaciones, suma, resta, multiplicación y demás. Vamos a ver que hay distintos tipos de vectores, ¿sí? Hay vectores que se llaman vectores libres, o sea que andan por el plano o por el espacio, depende de donde estuviéramos trabajando, si en 2 o en 3 dimensiones, y andan libres, ¿sí? No tienen un punto fijo de aplicación. Pero hay vectores fijos, ¿sí? Que están en el plano, en el espacio, del cual sí se conoce el punto de aplicación, el origen de ese vector. Aquí vamos a llamar vectores iguales o vectores equipolentes. Son vectores que tienen el mismo sentido, la misma dirección y el mismo módulo, pero distinta recta soporte. O sea, las rectas en las cuales están contenidos los vectores son rectas paralelas. Por eso decimos que tienen el mismo sentido y dirección. Apuntan todos para el mismo lado y miden exactamente lo mismo. A esto se lo conoce con el nombre de vectores iguales o vectores equipolentes.
vamos a llamar vectores opuestos, aquellos que tienen en la misma dirección, la misma longitud, pero distinto sentido, ¿sí? El sentido es opuesto. Este vector, la flecha apunta para arriba y este otro apunta para abajo, pero si ustedes lo miden exactamente lo mismo. Y si yo dibujara la recta que contiene a este vector y la recta que contiene a este otro, son dos rectas paralelas. Bien. Vector en el origen. A nosotros nos va a interesar que si tenemos un vector en cualquier parte del plano, también puede pasar en el espacio, pero nosotros no vamos a trabajar en el espacio, vamos a trabajar en dos coordenadas, por eso usamos los ejes de coordenadas, que ese vector, su origen, esté justamente en el origen de coordenadas, en el centro de coordenadas, en el punto 0, 0, que el punto A, que es el origen de este vector, esté acá, en el 0, 0, pero que sea equipolente, o sea, que sea paralelo, que tenga el mismo sentido, que apunte la flechita para el mismo lado y que tenga el mismo módulo. ¿Por qué nos va a interesar eso? Bueno, porque es mucho más sencillo hacer sumas o restas de vectores cuyo origen sea justamente el centro de coordenadas. O sea, nosotros vamos a llevar este vector a este lugar. Fíjense que acá el vector lo nombré de dos formas distintas. Acá lo nombré según los puntos de origen y de final del vector, vector AB, y acá directamente lo llamé vector U, ¿sí? Pero el vector AB y el vector U son equipolentes, son vectores iguales. Deben ser equipolentes. Para encontrar las coordenadas del vector U, nosotros vamos a tener que restar las coordenadas del punto B y del punto A en ese orden. O sea, vamos a tener que hacer B menos A. ¿Sí? El punto A tiene una coordenada sobre el eje X y una coordenada sobre el eje Y. Y el punto B también tiene una coordenada sobre el eje X y una coordenada sobre el eje Y. Entonces, vamos a tener que restar justamente esas coordenadas. La coordenada de B menos las coordenadas de A. Para restar coordenadas, esas tienen que ser exactamente iguales. O sea, yo no puedo hacer x2 menos y2, porque estamos hablando de coordenadas que están en ejes distintos. Lo que sí puedo hacer es x2 menos x1. Y también puedo hacer y2 menos y1, porque ahí estaríamos restando coordenadas que están en el mismo eje. Y es lo que vamos a hacer. Las coordenadas del vector U van a ser justamente la resta de las coordenadas sobre X y las restas de las coordenadas sobre el eje Y. x2 menos x1 y 2 menos y1. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo un vector AB cuyas coordenadas para el punto A son el 2 y el 4. Recuerden que la primera coordenada corresponde a X y la segunda corresponde a Y. La primera a X, la segunda a Y. Y el vector B, el punto B, perdón, cuyas coordenadas son 6 y 7. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el eje de coordenadas. Marcamos el punto 2, 4. 2 para X, 4 para Y. Y lo llamo A. Y el punto 6, 7. 6 de X, 7 de Y. Y lo llamo B. Entonces, entre esos dos trazamos el vector AB. Lo que a mí me interesa ahora es llevar a este vector acá, al origen de coordenadas, pero que respete el sentido y la dirección y obviamente el mismo módulo, la misma longitud. Por lo tanto, lo que me decían que teníamos que hacer es restar las coordenadas, ¿no? Las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Bueno, tengo que hacer B menos A. Coordenadas de B menos las coordenadas de A. Recuerden que siempre hay que restar las que están sobre el mismo eje, las que están sobre el eje X y las que están sobre el eje Y. Las primeras coordenadas son del eje X, o sea, el 6 y el 2. Y las segundas coordenadas son del eje Y, el 7 y el 4. Bueno, vamos a hacer justamente 6 menos 2, que me da 4, y 7 menos 4, que me da 3. 4 y 3 son las coordenadas del vector equipolente B. 4 y 3. O sea que ahí vamos a poner un punto y vamos a trazar el vector. Listo.
ya logré llevar este vector al origen con otro que sea equipolente. Bueno, esta operación es muy importante, es la que vamos a practicar ahora, junto con otras operaciones más. Por ejemplo, la de calcular el módulo. ¿Sí? Calcular el módulo de un vector, ya sea que esté en cualquier lado su origen o que sea equipolente y empiece en el origen, es relativamente sencillo. Es mucho más sencillo si está en el origen. Pero si está en cualquier parte del plano su punto de aplicación, tampoco es tan complicado. Recordemos de vuelta en forma genérica, el punto A tiene coordenada x1 y 1. El punto B tiene coordenada x2 y 2. Bien, miren que se forma entre el vector, esta distancia que hay entre x1 y x2 y esta distancia que hay entre y1 y 2. Se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Con ese triángulo rectángulo nosotros vamos a poder calcular el módulo del vector AB usando un teorema muy conocido para ustedes que se llama teorema de Pitágoras, que sirve para encontrar la medida de un lado de un triángulo rectángulo si es que conozco la medida de los otros dos. Y esta medida la conozco, porque esta medida es, si yo quiero saber la distancia que hay desde el origen hasta x2, a x2 le tengo que sacar x1. Si yo a x2 le saco de x1, lo que me queda acá es la distancia que está acá, o sea, x2 menos x1. Y si yo quiero saber la distancia que hay desde el punto B hasta este puntito de acá, este lado del triángulo, a y2 le debería sacar y1. Por lo tanto, ya sé la medida de este lado de acá, la medida de este lado de acá, y puedo calcular la distancia que hay entre A y B. O sea, la distancia que hay entre A y B, elevada al cuadrado, porque es la hipotenusa de ese triángulo, va a ser igual a esta medida elevada al cuadrado más esta otra medida elevada al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Cateto, cateto, hipotenusa. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Como yo quiero saber la distancia que hay entre A y B, ¿sí? Eso justamente va a ser el módulo, y lo escribimos entre rayitas, entre A y B. Y esto puede pasar como raíz cuadrada, y como es una distancia, de esa raíz cuadrada que tiene dos resultados, negativo y positivo, nos vamos a quedar solamente con el positivo. O sea que de esta forma, conociendo las coordenadas de los puntos de A y B, yo puedo calcular el módulo de este vector. ¿Cómo lo vamos a hacer de esta forma? Bueno, yo voy a conocer la coordenada en X para este vector U y la coordenada en Y para este vector U, que también forma un triángulo rectángulo. Pero esto es mucho más fácil porque acá, este cateto de acá, es justamente la coordenada en Y de U. Y este otro cateto de acá es justamente la coordenada en X de U. ¿Sí? Es mucho más sencillo el triángulo rectángulo que se forma. Por lo tanto, el módulo del vector U es la raíz cuadrada positiva de X para U al cuadrado más Y para U elevado al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Y estos dos módulos, obviamente, deben ser iguales porque estos vectores son equipolentes. Vamos a ver un ejemplo. Hallar el módulo del vector AB, sabiendo que es el mismo ejemplo que hicimos hoy, pero ahora vamos a calcular el módulo. Bueno, acá teníamos el vector que hoy calculábamos su equipolente, ¿no? Tiene coordenadas 2, 4, el punto A, y coordenadas 6, 7, el punto B. Ese es el vector. Vamos a usar la formulita que vimos recién, ¿sí? x2 menos x1, x2 menos x1, y2 menos y1. Si este es x2, este va a ser y2. y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces reemplazamos. 6 menos 2 al cuadrado, 7 menos 4 al cuadrado. 6 menos 2 me da 4, 7 menos 4 me da 3 al cuadrado. 4 al cuadrado, 3 al cuadrado, 16 más 9. 16 más 9 da 25 y como la raíz de 25 se puede calcular, la calculo, me da 5. Si no se pudiera calcular, queda como raíz, queda el número irracional,
Quiere decir que el módulo de este vector AB es 5. Pero bueno, vamos a calcular su equivalente, ¿sí? El equivalente habíamos dicho que tenía como coordenadas 3, 4 y 3. ¿Sí? 4 y 3. Bueno, pero tenemos que usar esta otra fórmula ahora. Pero esto es más fácil, ¿no? Porque vamos a usar el 4 y el 3 nada más. O sea que va a tener 4 al cuadrado y 3 al cuadrado. 4 al cuadrado y 3 al cuadrado es justamente esto. O sea que obviamos este primer paso de acá. Bueno, 4 al cuadrado da 16, 3 al cuadrado da 9, 16 más 9 da 25 y la raíz de 25 es 5. Obviamente tenía que dar el mismo resultado porque nosotros habíamos calculado hoy que estos dos vectores eran equivalentes y por ser equivalentes iban a tener el mismo módulo. Bueno, hasta acá con esta primera parte del vector. ¿Sí? Ahora vamos a resolver la siguiente actividad. Saludos.